Imagina que nunca escuchaste una voz humana, que nunca te enseñaron lo que es un abrazo, que tu reflejo en el agua te parece un extraño, porque jamás viste un espejo. La pregunta es, ¿seguirías siendo humano si nunca te enseñaron a hacerlo? En la historia hay reportes de menores que crecieron sin la presencia o el cuidado de otros seres humanos. A estos casos se les ha llamado popularmente niños ferales. Hoy exploraremos qué ocurre física, mental y emocionalmente cuando una persona pasa sus primeros años sin contacto humano. ¿Y qué nos dicen estos casos sobre nuestra propia naturaleza? Y aquí entra un concepto clave, el periodo crítico del desarrollo. La psicología y la neurociencia han demostrado que existen ventanas de tiempo en las que ciertas habilidades, como el lenguaje o la empatía, deben ser aprendidas, o se pierden para siempre. Al final responderemos la gran pregunta: ¿qué pasa realmente cuando una persona crece sin crianza humana? Tomaremos uno de los casos más famosos para ejemplificarlo. El 4 de noviembre de 1970 en Los Ángeles fue encontrada una niña de 13 años que había pasado casi toda su vida encerrada, amarrada a una silla y sin contacto con el exterior. Los médicos la llamaron Jenny, una alusión a un genio que estaba encerrado en una lámpara y por fin puede salir para conocer el mundo. No sabía hablar, no entendía gestos básicos de cariño y su mirada parecía perdida. Pero para entender este caso, primero debemos describir y evaluar el entorno familiar de Jenny. Su madre era constantemente maltratada por el padre de Jenny. Su padre, Clark Willey, era un hombre violento que odiaba el ruido y tenía una fobia patológica a los niños. En 3 ocasiones antes del nacimiento de Jenny, la pareja ya había tenido 3 hijos, de los cuales tristemente habían fallecido 2 por negligencia de los padres. El tercero y el único que había sobrevivido nació con un RH incompatible, que ocurre cuando la sangre de la madre y del bebé no son compatibles, lo que puede causar graves problemas de salud al recién nacido. Más adelante el niño comenzaría a manifestar problemas para aprender a andar, a hablar o incluso ir al baño. La abuela paterna se lo llevó a su casa para criarlo, para volver más adelante con sus padres. 3 años después, en abril de 1957, Jenny, quien sería su cuarto hijo, nacería con un RH incompatible también y con la necesidad de una transfusión un día después de nacer. A los 3 meses, el pediatra le diagnosticaba una dislocación congénita de la cadera y necesitaría de una prótesis para sostener ambas piernas. Necesitaba, por tanto, fisioterapia, pero el padre se negó a ello e incluso a que su madre la atendiese. A los 11 meses, tan solo pesaba 8 kilos. A los 14 meses, con fuertes fiebres, le fue diagnosticada una neumonía. Y a los 20 meses de edad, Clark decidió que Jenny estaba mentalmente atrasada. Esa fue su excusa para encerrarla en una habitación vacía. De día la ataba desnuda a una silla orinal, de noche la ponía en una cuna con barrotes cubierta por una rejilla metálica que simulaba una jaula. Desde la habitación no podía ver la calle ni tampoco ningún elemento interior, ya que estaba vacía, tan solo sus ataduras y su cuerpo serían su fuente primaria de visión y tacto. Viviría en esta situación hasta los 13 años y 7 meses. El padre no permitía pasar al cuarto, controlando que nadie en la casa hiciese ruido o entablase una conversación para que Jenny no oyese nada. Jenny se encargaría de llamar la atención por medio de ruidos que el padre paraba dando fuertes golpes contra la pared de la habitación. Incluso llegó a imitar a un perro salvaje, ladrando y arañando para asustarla, pegándole después. Al principio, la madre intentaba pasar un rato con Jenny cada día, pero fue perdiendo progresivamente la vista, lo que le impedía cada vez más cuidar de su hija. Su hermano entonces sería su principal cuidador, pero el padre se lo prohibiría, obligándolo también a asustarla actuando como un perro salvaje. Su dieta era estricta, de ello se encargaba el padre. Tan solo tomaba comida de bebé, y si se atragantaba y escupía la comida, su padre se la restregaba por la cara. Jenny creció toda su niñez en estas penosas condiciones. Imagínate pasar días enteros sin un abrazo, sin oír tu nombre, creyendo que el silencio es lo único que existe. Cuando tenía 12 años, el padre estaba convencido de que moriría pronto. Fue entonces cuando la madre buscaría la ayuda de sus padres. Consiguieron escapar y se quedaron allí. A la tercera semana, la madre de Jenny iría con un trabajador social que llamó rápidamente a su jefe. Se entrevistó a la madre y lo que vieron y oyeron hizo que llamasen a la policía, tomando a Jenny bajo su custodia. Ese día, el padre decidiría quitarse la vida dejando una nota diciendo que el mundo nunca lo entenderá. Jenny sería admitida en el hospital por su extrema malnutrición. Un equipo de médicos, psicólogos y lingüistas liderado por la doctora Susan Curtis de la Universidad de California, Los Ángeles, o UCLA, se hizo cargo de ella. Curtis, quien se convertiría en nuestra principal fuente de información, documentó cada paso del desarrollo de Jenny. Aquí es donde la historia toma un giro crucial. Los científicos se preguntaban,
Jenny era una pizarra en blanco lista para llenarse de aprendizaje e información, o el daño era tanto que ya era irreversible. Como nunca había llevado ropa, no reaccionaba a la temperatura, fuese frío o calor. Nunca había comido nada sólido, por lo que no sabía masticar y le costaba mucho tragar. Por haber estado tanto tiempo atada a la silla, Jenny no tenía fuerza en las piernas, por lo que tenía una movilidad muy limitada. Solo podía andar y con mucha dificultad. Y como nunca había mirado a una distancia mayor de 3 metros, tenía gran dificultad para enfocar a mayores distancias. Como le pegaban por hacer ruido, había aprendido a suprimir cualquier tipo de vocalización. Sufría malnutrición. Pesaba solo 26.76 kilogramos y medía tan solo 1.37 metros. Su condición física era similar a la de una niña de 6 o 7 años, y les recuerdo que fue encontrada con 13 años y 7 meses, en los años más fuertes de su adolescencia. Padecía incontinencia involuntaria de sus necesidades. Tenía el pelo descuidado y estropeado, y salivaba y escupía sobre cualquier cosa. Carecía de socialización alguna. Jenny utilizaba su cuerpo y objetos para hacer ruido y ayudarse a expresar su frenesí. Jenny se vio enfrentada a la tarea de aprender a hablar. Aunque fuesen verdad las declaraciones de su madre de que había aprendido vocabulario siendo un bebé, era evidente que su entorno no le proporcionó suficientes signos lingüísticos. Sin embargo, era necesario determinar si su cerebro estaba dañado y si tenía el necesario desarrollo cognitivo como para adquirir el lenguaje. A pesar de las dificultades, Jenny empezó a progresar. Su vocabulario se expandió rápidamente, y la lingüista Cortis observó que tenía una gran curiosidad por el mundo. Aprendió a identificar objetos, a nombrar personas e incluso a mentir para conseguir lo que quería. Sin embargo, había un muro que no podía derribar: la gramática. Jenny podía formar frases sencillas como Jenny go out, en español Jenny salir, pero no entendía las reglas sintácticas, no conjugaba verbos ni usaba artículos. Era como si su cerebro no pudiera construir la estructura del lenguaje. Este hallazgo fue la evidencia más fuerte a favor del periodo crítico y una de las mayores contribuciones de su caso en la ciencia. Además, Jenny tenía un miedo muy grande a los perros. Se asustaba cuando sentía que podían acercarse, huía de ellos subiéndose a superficies o corriendo, intentando por todos los medios poner alguna barrera entre ella y los perros. Sus movimientos se volvían más rápidos y era más ágil cuando sentía al perro, lo que choca con el hecho de que normalmente sus movimientos eran muy lentos y actuaba despacio. Cuando le hablaban, Jenny no reaccionaba de inmediato, solo después de varios minutos. Procesaba la pregunta y respondía o actuaba, incluso si habían cambiado de conversación. A medida que la investigación avanzaba, los conflictos éticos y personales dentro del equipo se intensificaron. Debían tratar a Jenny como un sujeto de estudio o como un ser humano que necesitaba amor y terapia. La financiación del Instituto Nacional de Salud, NIH, fue crucial, pero también forzó a los investigadores a tratar el caso como un experimento, con plazos y reportes que tenían que entregar y que no se ajustaban a las necesidades emocionales de la niña. Pero la peor parte de la historia de Jenny no fue su infancia, sino lo que vino después. En 1975, el NIH retiró el financiamiento. Los investigadores sin fondos se dispersaron. La madre de Jenny recuperó su custodia, pero no podía cuidarla. En los siguientes años, Jenny pasó por una serie de hogares adoptivos. Algunos de ellos fueron abusivos con ella. En uno de estos hogares fue castigada por vomitar, lo que le provocó un retroceso en su desarrollo. Volvió a ser silenciosa y a reprimir la poca habilidad que había ganado. En 1978, la madre de Jenny, en una disputa legal, prohibió a los investigadores tener cualquier contacto con ella o usar los datos de su investigación, acusándolos de haberla explotado. Este juicio congeló el estudio, y el mundo perdió el rastro de la niña. Pero antes de llegar al final de su historia, respondamos juntos la gran pregunta. Entonces, ¿qué pasa realmente cuando creces sin crianza humana? El caso de Jenny es un recordatorio real de que la humanidad no se hereda, sino que se aprende. El lenguaje, la socialización y la empatía no son instintos del ser humano, sino habilidades que se moldean a través de la interacción con otros humanos. Jenny, sin poder congeniar ni un entorno de aprendizaje, no solo perdió la habilidad de hablar, sino que también gran parte de la esencia que nos hace quienes somos. Hoy este caso es un estudio de muchos libros de psicología y lingüística. Nos enseña sobre el periodo crítico. Su caso es la prueba más contundente de que, al menos para la gramática, hay una ventana de tiempo que no se puede recuperar. Además del poder de la crianza, que nos muestra la importancia vital de la estimulación temprana y la interacción social para el desarrollo cerebral y emocional. Y por último, la ética en la ciencia. El caso de Jenny sigue siendo un debate sobre los límites de la investigación con sujetos vulnerables.
¿Dónde termina la ciencia y dónde empieza la compasión? El destino final de Jenny es triste. Actualmente vive en un centro de atención para adultos con discapacidad en California, donde lleva una vida relativamente tranquila, pero sin haber recuperado nunca su capacidad de hablar o su desarrollo social. Su historia es una advertencia, un recordatorio de que, para ser seres humanos, necesitamos a otros humanos, que la civilización no es un estado natural, sino un delicado proceso de aprendizaje que, si se interrumpe, puede tener consecuencias devastadoras. La historia de Jenny es inquietante porque nos recuerda que nuestra humanidad, esa cualidad que nos diferencia, es un regalo que se nos da a través del cuidado, del amor y de la comunicación, y que sin ello somos solo un reflejo perdido en el agua. Y ahora quiero hacerte una pregunta personal. Después de conocer la historia de Jenny, ¿qué crees que nos hace verdaderamente humanos? ¿Es la biología, el lenguaje o el simple hecho de ser criados por otros seres humanos? Déjame tu respuesta en los comentarios o algún dato extra u opinión sobre el caso. Me encanta leer sus respuestas. Si este video te pareció valioso, no olvides darle un me gusta y compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. Y si te apasionan estos temas de psicología y casos reales, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Yo soy Walo y nos vemos la siguiente noche.